seguimos hablando de mujeres. El otro día veo caras conocidas. Estuvisteis con Elena, la directora de Igualdad de ADECO, ¿sí? Hoy vamos a conectar muchas de las ideas que el otro día pusimos aquí sobre la mesa, las vamos a conectar con otras ideas que nos va a aportar nuestra ponente de hoy. ¿Vale? Su nombre es Carmen Pérez González. Es profesora de Derecho Internacional Público y también profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid. Y muchas cosas más que nos va a ir contando, ¿vale? Pido un fuerte aplauso para Carmen. Bueno, buenos días a todos y a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a Asamblea Digital que me haya dado la oportunidad de venir aquí a charlar con vosotras, con vosotros, sobre el tema que tenéis ahí en la pantalla, mujeres y deporte. Yo imagino que aquí el deporte le interesará a muchos de vosotros y vosotras, ¿no? Levantad la mano, si os interesa el deporte. Y os interesa hacer deporte, ver deporte, todo. ¿Qué deportes hacéis? ¿Lucha? ¿Qué más? ¿Vóley? Natación. Baloncesto. Más cosas. ¿Fútbol? Lo veo en la camiseta, sí. ¿Y las chicas? Chicas, escuchadme. ¿Las chicas qué? ¿Os gusta el deporte? ¿Hacer deporte? ¿Ver el deporte? ¿Qué deportes hacéis? Muy bien. Dime. ¿Haces softball? Muy bien, pues hoy vamos a hablar del papel y cómo impacta y puede impactar, cuáles son los problemas, los retos, los desafíos que afectan en particular a las mujeres y a las niñas en el deporte. Yo quiero hablar de eso. Y en particular, mira, primero me voy a presentar, voy a contar un poco más sobre mí para que sepáis qué experiencia tengo yo sobre esto, por qué vengo aquí a hablaros de mujeres y deporte, cuánto he pensado sobre esto y también para escuchar vuestra opinión. Después vamos a ver algunas cuestiones generales, digamos, ¿no? Y luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? He seleccionado algunos temas que a mí me parecen, o algunas cuestiones que a mí me parecen especialmente problemáticas y vamos a ir viéndolas una por una. Muchas, me ha contado Sandra, bueno, están muy conectadas, como ya he dicho, ¿no? Con otras charlas que vosotros y vosotras habéis recibido ya, pero, bueno, vamos a ver cómo afecta específicamente al deporte y, sobre todo, me gustaría ver vuestra opinión. Mira, en la última foto, claro, esto de mujeres y deportes es un tema que es de mucha actualidad, ¿no? Yo creo que si seguís un poco los medios de comunicación, las noticias, en esos últimos meses habréis visto, ¿no? Bueno, muchas cuestiones que son noticia y que tienen que ver con el papel de la mujer en el deporte. Pero en realidad esto ha sido un tema desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Tenéis ahí una foto, esa es la primera vez que participó en una maratón, en la maratón de Boston en el año 1967, y como veis la fotografía, ¿no? ¿Habéis visto esta fotografía alguna vez? ¿Sí? ¿No? La están echando a empujones de la maratón, la están empujando para que no participe y para que no pueda completar la prueba, porque es una mujer. Estamos hablando de 1967, muchas cosas han cambiado mucho, ahora vamos a ver algunas de las cosas que han cambiado, pero bueno, quedan muchas cosas también por hacer. Y de eso es de lo que me quiero ocupar y eso es lo que quiero discutir con vosotros y vosotras. Yo soy profesora de Derecho. ¿Alguien quiere hacer Derecho aquí? ¿En qué bachillerato estáis? ¿O todavía no lo elegís? De todo, hay de todo. Hay de todo. ¿Y a nadie se le pasó por la cabeza ser abogado o abogada en ningún momento? ¿Sí? Bueno, pues yo soy profesora de Derecho, enseño Derecho Internacional en la Carlos III de Madrid y claro, uno podría pensar que está un poco alejado, ¿no? De lo que yo me ocupo y el deporte. Y sin embargo no es así, porque claro, el deporte tiene un impacto social, tiene un impacto económico, tiene un impacto político, que es muy importante y es un laboratorio de muchas cosas. Entonces, una de las cosas que yo enseño en la universidad es, por ejemplo, protección de derechos humanos, ¿no? ¿Qué dice el derecho internacional sobre cómo hay que proteger los derechos humanos? Y en el ámbito del deporte se dan muchas violaciones de derechos humanos, que no es que se den solo en el deporte, se dan también en otros ámbitos, pero el deporte es específico, es un laboratorio de muchas cosas. Y eso me llevó, hace ya muchos años,
en algún momento de mi vida empezar a interesarme por eso, ¿no? A empezar a interesarme, bueno, cómo esas normas que pretenden proteger los derechos humanos de la gente, por ejemplo, podrían proteger a los deportistas y a las deportistas. O cómo el deporte podría servir para solucionar o afrontar algunos retos de la comunidad internacional, la paz, el desarrollo, la diplomacia, todo eso conecta derecho internacional público y deporte. Y luego tengo alguna experiencia práctica, porque como veis ahí en la diapositiva me he ocupado de algunas cosas en la práctica. Y todo eso es lo que quiero compartir con vosotros. Mirad, en la primera parte de la diapositiva vamos a ver algunas cuestiones generales. En la primera parte de la diapositiva tenéis al balón Pierre de Coubertin, que es el que recuperó los Juegos Olímpicos. Digamos, los Juegos Olímpicos se celebraban en la antigüedad, se lo sabe todo el mundo, y luego se empezaron a organizar en el mundo contemporáneo, digamos, y él fue el que lo recuperó. Así que es una persona, bueno, pues que está conectada, ¿no?, con esa idea del olimpismo, los Juegos Olímpicos, el fair play, y mirad lo que decía de la participación de las mujeres en el deporte, que era las mujeres practicando deporte, era la más antiestética imagen que los ojos humanos pueden contemplar, una mujer haciendo deporte, y consideraba que su misión dentro del olimpismo debía limitarse a aplaudir y a coronar a los campeones, que es, digamos, un papel, bueno, pues, indigno, ¿no?, y muy secundario. Carmen, en este punto igual podríamos pedir alguna opinión. Vale. ¿Quién quiere subir aquí y comentar qué le inspira a esto, esta frase? ¿Qué os parece? Lo que decía, o sin subir aquí, no es necesario. ¿Qué os parece? ¿Mal? ¿Por qué? Bueno. Subir porque esto estamos grabando. Que lo vamos luego a emitir en YouTube, en la agencia de empleo. Lo vamos a ver. Me parece mal porque las mujeres son capaces de hacer el mismo deporte que los hombres y competir por medallas y competir por lo que ellas quieran en las Olimpiadas. Muchas gracias. Pero realmente yo creo que, claro, es inaceptable, ¿no? Hoy en día, que sí, bueno, mucha gente lo piensa, pero no se le ocurriría a nadie, menos con responsabilidades públicas, ¿no?, decir una cosa como esta, aunque lo pienses. Que hay, en ese sentido, algo hemos avanzado quizás, pero no, yo ya sé que para vosotros hace 100 años o sí es como el Pleistoceno, pero en realidad no hace tanto tiempo, ¿no?, en el que estas cosas se podían decir y defender, y ese es uno de los primeros mensajes que quiero lanzar. Quedan muchas cosas por hacer, lo hemos visto, luego vamos a ver ejemplos concretos, pero en realidad hemos avanzado mucho desde que el señor Pierre de Coubertin decía estas cosas, ¿no?, sobre cuál era el papel de las mujeres. La primera vez que una mujer participa en los Juegos Olímpicos es en el año 1900 y en 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres, o sea, pasaron muchos años, yo no sé, pero en realidad se da un avance progresivo y es en Londres, en el año 2012, los primeros Juegos Olímpicos en los que todos los países que participaron en los Juegos contaron con participación femenina también. Así que en ese poco más de un siglo, ¿no?, ha sido un objetivo a cumplir, blindar y favorecer el acceso de las mujeres al deporte en todos los ámbitos. Yo os pongo el ejemplo del olimpismo, pero claro, esto es mucho más complejo, empieza mucho más abajo. Cuando hablamos de discriminación, por ejemplo, de las mujeres en el deporte y de las niñas, ¿en qué cosas pensáis? Decidme algún ejemplo que se os venga así a la cabeza rápidamente. Levantad la mano y decidme. Discriminación de mujeres en el deporte. Lo primero que se os ocurre es ¿sí o no? Puede ser. ¿Quién cree que las mujeres no están discriminadas en el deporte? Depende de cada deporte. Por ejemplo, cuéntanos. Sí. Por ejemplo, en el voleibol, sobre todo en Estados Unidos, es uno de los deportes que más se ve, que es el voleibol femenino, pero no sé por el espectáculo que da, sino por otras cosas, y eso es algo que se ha demostrado varias veces. Y luego en el fútbol femenino, por ejemplo, las entradas a un partido de Champions, el precio de la Champions en Madrid City está a 400 euros la más barata. Y los cuartos de las semifinales del fútbol femenino, creo que era Barça-Wolfsburgo, eran prácticamente gratuitas o 2-3 euros. En realidad,
En realidad, uno ha puesto un par de ejemplos de los que nos vamos a ocupar luego también. Bueno, las mujeres, esa discriminación, digamos, no es una discriminación solo, ¿no? Las demás arriba, las que son profesionales o que quieren ser profesionales, no solo tiene que ver con cuánto ganan, aunque nos vamos a ocupar de cuánto ganan, y vamos a intentar debatir por qué creéis vosotros y vosotras que ganan menos. Eso en realidad empieza desde la base, ¿no? Empieza desde el acceso de las niñas al deporte, el acceso de las mujeres jóvenes al deporte y los obstáculos que se encuentran para eso. Nosotros vivimos en un país en el que, bueno, seguramente luego me contáis si vosotros y vosotras percibís eso, pero desde luego no es un país en el que eso sea un problema verdaderamente serio. Tenéis en esta parte de la diapositiva que en algunos países eso es un problema verdaderamente serio, ¿no? El ejemplo que pongo ahí es de Afganistán. No sé si os acordáis que hace unos años los talibanes volvieron al poder, fue en verano. No sé si os acordáis de que serían unos niños. No sé si os acordáis de las imágenes de mucha gente, bueno, tuvo que traerse un montón de españoles, ¿no? Y de afganos, porque llegaban, ¿no? Los talibanes, que ellos se convertían en un sitio muy inseguro, que muchos gobiernos occidentales sacaron de allí a sus nacionales y ayudaron a mucha gente que había colaborado, por ejemplo, con los españoles, ¿no? Y con el ejército español allí, pues no sé, traductores, por ejemplo, a salir de allí. No sé si os acordáis de las imágenes desesperadas de la gente tratando de salir. Cuando llegaron los talibanes, hicieron muchas cosas en contra de las mujeres, ¿no? Habéis oído hablar de los talibanes, de cómo es el régimen talibán con las mujeres. Una de las cosas que hicieron fue prohibir que las mujeres participasen en el deporte, practicasen el deporte. Claro, eso puede parecer una violación de derechos humanos menor, ¿no? Porque como también las lapidan por muchas cosas, les prohíben ir al colegio, por supuesto no tienen ningún tipo de derecho, pues no sé, trabajar, comprar, ir al banco, viajar, sin el permiso, por supuesto, casarse, sin el permiso de los varones de su familia. Eso de que no participen en el deporte, bueno, pues puede parecer una violación de derechos humanos menor. Y sin embargo no lo es, porque el deporte es empoderamiento para las mujeres y las niñas, en muchos sentidos, luego lo vamos a ver. El deporte es también inspiración, es también un modo de ganarse la vida, es un modo también de adquirir un montón de competencias que son necesarias en la sociedad. Así que practicar deporte, además de una diversión para muchos, es muchas otras cosas y eso se le impide a las mujeres en Afganistán. Por supuesto, como os digo, no es claro, se les prohíbe eso y muchas más cosas. Otra cosa que me gustaría que tuviésemos en cuenta cuando hablamos de todo esto es que, bueno, cuando pensamos en la discriminación de las mujeres y en el papel de las mujeres en el ámbito deportivo, se vienen algunos ejemplos muy concretos en la cabeza. Y sin embargo, yo voy a tratar de mostraros hoy que estamos hablando de un fenómeno que tiene muchas caras, ¿no? Vamos a ir viendo a partir de estas diapositivas y a discutir, a debatir, quiero decir, ejemplos concretos de esa discriminación. No es solo que las mujeres lo tengan más difícil para ser profesionales, aunque lo es, no es solo la discriminación salarial, que lo es, no es solo que parezca que hay menos interés, ¿no?, en ver deporte femenino respecto del deporte masculino, son muchas más cosas, ¿no? Y las vamos a ver ahora algunas de ellas. Por ejemplo, ahí tenéis un dato que es de 2023, es de finales de noviembre, creo, de 2023, y es lo más actualizado que he encontrado. De las federaciones, de todas las federaciones españolas, de todos los deportes españoles que están federados, solo el 3% tiene al frente a una mujer presidenta de la federación. Ahí tenéis a la presidenta de la Federación de Baloncesto, que fue elegida hace pocos meses. Y en el mundo, solo 4 federaciones olímpicas de cientos de federaciones tienen o están presididas por mujeres. Así que no es solo la práctica del deporte. ¿Eso qué quiere decir? Lo vamos a ver luego. Eso quiere decir que las decisiones en el ámbito del deporte lo toman los hombres. Eso quiere decir que la gestión de las organizaciones deportivas y la gestión de las disciplinas deportivas está en manos, está dirigida por hombres. Y eso también es un obstáculo o una barrera que se supone que tenemos que afrontar. ¿De acuerdo? Y esto es, porque claro, a partir de ahora vamos a empezar a hablar de los problemas que se encuentran las mujeres y las niñas en el deporte. Vamos a empezar a hablar de obstáculos, de retos, pero quiero empezar con una nota positiva. Porque, que tiene que ver con lo que os decía antes de las mujeres y las niñas en Afganistán.
¿Qué aportan las mujeres al deporte y qué les aporta el deporte a las mujeres y a las niñas? Ese es un debate que también hay que tener y esa es la razón por la cual luchamos contra las discriminaciones. Empoderamiento, ¿no? Y ese empoderamiento es físico, es social, es económico, ¿no? No es solo dinero, es todo eso que decíamos. Es inspiración, faltan modelos femeninos, ¿no? Y lo vemos, yo creo que vosotros o vosotras pertenecéis a una generación en la que eso quizás pasa menos, ¿no? Sí tienen otros referentes, por ejemplo, el fútbol en España, ¿no? Pero ha sido así durante mucho tiempo, salvo contadas, ¿no? Nombres, los ejemplos, digamos, la inspiración es masculina en el deporte. Y es un escaparate para la igualdad, digamos, ¿no? Es también un modo de trasladar que hay igualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, porque la hay también en el deporte. Vosotros, ¿qué pensáis de la falta de inspiración femenina en el deporte, de la falta de roles? ¿Tenéis en la cabeza, no sé, algún ejemplo, si os viene el ejemplo de mujeres, digamos, ¿no? Que hayan logrado dar ese paso en el ámbito del deporte? Creía que estaba dándoles una pista. Quería comentar también, con tu permiso, Carmen, no sé si alguien de aquí ha estado en los talleres Lego en marzo. Estuvimos construyendo con Lego referentes femeninos. Estuvimos construyendo y, bueno, un clásico referente que es madre, hermana, tía, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo en que para los y las que estáis aquí, vuestras madres son un referente? Que no me enteré yo que decís que no, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Venga, sí. Sí. Despertar, sí. Vale. ¿Hermanas también? ¿Alguna tía? Más o menos, vale. ¿Quién tiene un referente femenino en la cabeza que nos pueda venir aquí, por favor, a ilustrar y a decir quién es? La mamá. Que no sea la mamá, la hermana. Alguien que no sea familiar. ¿Alguien se anima? ¿Y alguna otra pista? Eso es, y si ya empezamos a gritos, por aquí levanta la mano. Ven, otra vez. ¿O alguien más? ¿Alguna chica que estáis munditas? Un referente femenino, venga. Por ejemplo, de la música, os lo pongo fácil. Pues en el deporte tenemos a una chica cubana que se ha nacionalizado en Turquía, que es actualmente de las mejores jugadoras del mundo de voleibol, que es Melissa Vargas. Que es para mí la mejor opuesto que hay ahora mismo, un referente en esa posición clarísimamente. De opuesto. La próxima. A ver, los que habéis dicho que os gusta el deporte. Cuando hablamos de deporte femenino, ¿qué se os viene a la cabeza? Vamos. ¿Llevamos el micro para allá? Sí, llevando porque... Venga, lo llevo. Voy de pasillo por aquí, chicas. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, Seguimos. ¿tú qué quieres ser ahora? ¿Cómo te llamas? Sheila. Sheila. Cuando yo digo deporte femenino, ¿qué se te viene a la cabeza? Porque tenemos una ejemplo ahora en España muy reciente de chicas luchando, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Sabes a qué ejemplo me refiero? La selección femenina en fútbol, ¿no? Sí. ¿No? Ese es un referente, de pronto se ha convertido, ¿no? Primero las chicas del fútbol llevaban mucho tiempo luchando por ser profesionales, no era una competición profesional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los hombres podían vivir del fútbol si eran buenos, porque había varias competiciones profesionales, ellos se pueden dedicar, pero eso pasa así en todo el mundo, se pueden dedicar profesionalmente al fútbol y sin embargo ellos tienen que compaginar el fútbol con otro trabajo que les dice comer porque la competición en la que participaba no era profesional. Y eso tiene que ver con lo que decíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Sí, con esa desigualdad salarial que lo Claro, con el empoderamiento, etc. Voy por aquí, chicas. ¿Algún referente en el deporte? En el tenis, en la natación. Con nombre de mujer. ¿En serio, chicas? Es mucho que leer, todavía. Garbiñe Muguruza. Toma ya, aplausos para la copa. Que sí. Por favor, tener referentes femeninos y decirlo. Eso es, no preguntamos por masculinos, porque eso sí que en el Lego, pues tiene un referente masculino, salen, das una patada, salen 15. Pero ven,
Carolina Marín. Carolina Marín. Aplauso para la compañera. Vale, ya tenemos 3. También te vuelvo el micro. Gracias. Pero veis, nos cuesta más a todos, no solo a vosotros. Me cuesta más a mí también pensar y eso tiene que ver con la representación social y con algunas cosas de las que vamos a hablar ahora. No es tan fácil para las mujeres como para nosotros. Y sin embargo, como os decía antes, quedan muchos obstáculos, muchas cosas por hacer y vamos a ir viendo uno a uno, digamos, algunos ejemplos. Mirad, lo primero que me gustaría ver con vosotros y vosotras es esto, la falta de apoyo, digamos. Vosotros, en vuestra experiencia, ¿creéis que hay el mismo apoyo? ¿Creéis que sigue habiendo algo de verdad, por lo menos en algunos deportes? En eso que decía Kuberpan sobre que es un poco antiestético, ¿o no? Sinceramente. No digo que vosotros lo penséis. ¿Creéis que en la sociedad sigue habiendo que hay un estereotipo, que es de género, que piensan que es poco femenino hacer deporte? Existe, ¿verdad? Por eso han cambiado las cosas. Estamos hablando de un país como España, pero no han cambiado totalmente, sobre todo en algunos deportes, ¿no? Y eso se traduce en una falta de apoyo, en una falta de apoyo que no es solo falta de apoyo de recursos públicos, porque seguramente eso no es así. Es una falta de apoyo social, digamos, ¿no? No se anima tanto a las niñas como a los niños, sobre todo en determinadas edades, a hacer deporte. Y, bueno, eso es la consecuencia, está en la base, digamos, de lo que ocurre después. Hay un estereotipo, por tanto, ¿no? Sí, Carmen, sí, pasa el micro. Yo iba a preguntar, ¿quién nos puede definir qué es un estereotipo? A ver. ¿Quién nos Eso lo he apuntado bien, yo no venía a hacer preguntas. ¿Qué es un estereotipo? Como un ejemplo. A partir de lo que acabamos de decir. Vale, porque si no tenemos claro lo que es un estereotipo, igual nos cuesta comprender. Bueno, pues un estereotipo es una imagen que está socialmente aceptada, ¿no? Como algo inamovible. ¿Es así? Claro. Entonces, si eso es un estereotipo, pues es inamovible y lo trasladamos a que las chicas son más estéticas haciendo deporte, además de es igual a... Sí. O determinados deportes, ¿no? O sea, es como una idea, un estereotipo se podría definir como una idea preconcebida, ¿no? Sobre, en este caso, los roles de género, ¿no? Que se supone que tienen que hacer las chicas y quedan bonitas. Y si yo os digo un deporte femenino, natación sincronizada, ¿no? La gimnasia rítmica, pero ojo, que estamos aquí, nosotros somos víctimas también de esos estereotipos y eso se traslada. Pero fijaos, si vamos al número de federados y federadas en cada uno de esos deportes, es abrumadoramente mayoría en el caso de la natación sincronizada, de la gimnasia rítmica, las niñas que están federadas y practican deporte frente a los niños. Eso no pasa en otros deportes, como por ejemplo boxeo. Por ejemplo, que en la cabeza, ¿no? Debido a ese estereotipo, tenemos como deportes típicamente masculinos, ¿no? Digamos. No sé qué piensa la profesora de educación física de todo esto. Por favor, aquí. Un aplauso para la propuesta. Es verdad que estos deportes que a lo largo de la historia han estado más asociados a las mujeres, que generalmente son los más artísticos, la gimnasia rítmica, el patinaje, la danza, y que a día de hoy es verdad que como que cuesta más que los chicos se animen a participar en este tipo de deportes. Que es verdad que ya empieza a haber cambio, que se ven, pero bueno. Pero queda, ¿verdad? Pero queda. Y somos, claro, por eso, somos... Y yo, debemos hablar... No, hemos venido a hablar de mujeres, niñas, deporte, pero yo no quiero dejar de decir que los niños, los hombres son también víctimas del estereotipo.
muchas veces, y esos niños que quieren hacer natación sincronizada o que quieren hacer gimnasia rítmica o danza, muchas veces, ¿no? Se ven, bueno, igualmente mirados, ¿no? Como, no sé cómo decirlo, como... Por ese estereotipo. Claro, por ese estereotipo. Así que de esos estereotipos también son víctimas los niños y muchas veces los hombres, y no quiero dejar de decirlo porque también ellos lo parecen. Así que yo creo que una primera tarea que os pongo, no para acá, sino como ejercicio mental es ¿qué puedo hacer yo con ese estereotipo? Porque estamos de acuerdo en que el estereotipo es un estereotipo social y que luego todo eso se traduce, ¿no? Es como una pirámide. La base social está contaminada por el estereotipo, todos nos dejamos contaminar, ¿no? Por el estereotipo y pensamos, hombre, esto no voy a hacer una natación sincronizada, no es más estético, lo mismo que pensaba Pierre de Coubertin de las mujeres practicando ciertos deportes. Así que yo creo que un buen ejercicio, y en adelante, no para hoy, es hacérselo mirar eso, ¿no? Pensar, ¿soy yo víctima del estereotipo? ¿Ayudo a reproducir el estereotipo y por tanto estoy contribuyendo, ¿no? Al mantenimiento de eso que hace que las mujeres y las niñas lo tengan más difícil en el deporte también en España? ¿De acuerdo? Yo he puesto esto en primer lugar porque me parece que es la base de todo lo demás, ¿no? O sea, no podemos hablar de normas, podemos hablar de jurisprudencia, podemos hablar de leyes, pero eso no tiene sentido en realidad, ¿no? Si no cambiamos la base social y la comprensión social, cómo se entiende socialmente la actividad, y eso es cada uno y cada una de nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, la desigualdad salarial. Hemos visto algunos ejemplos y eso está relacionado en realidad. Vamos a verlo juntos, ¿no? Porque tiene que ver con eso. ¿Qué pensáis de la desigualdad? ¿A quién le gusta aquí el tenis? A ver, ¿quién más ha dicho? Y dime a un tenista que te guste. ¿Y Rafa Nadal? Te gusta Nadal. ¿Y sabes lo que, cuando le han preguntado a Nadal, no voy a hablar mal de Nadal, solo lo pongo como ejemplo de un referente social. ¿Sabes lo que ha dicho alguna vez cuando le han preguntado? Que está de acuerdo con que las mujeres paguen menos, cobran menos. ¿Que está en desacuerdo o de acuerdo? Pero que está de desacuerdo, que tampoco lo he visto, que no lo he escuchado. Que está de acuerdo. Pero no lo he escuchado. ¿Puedes venir aquí, Venga. por favor? Al final hemos conseguido sacarte de... Bien, ¿cuántos son? Es que no sé si Nadal dijo algo de si estaba de desacuerdo o acuerdo en que las mujeres cobren menos que los hombres. Pero yo estoy de desacuerdo de que las mujeres cobren menos que los hombres. ¿Y Nadal qué dijo? ¿Alguien lo sabe aquí? No recuerdo bien, la verdad, pero sí, fue algo así como dice ella. Pero estaba en... Como sí, estar de acuerdo con que las mujeres Estar de acuerdo con que las mujeres cobren menos que los hombres. Porque, bueno, era en el deporte como que los hombres, su poderío en el deporte y la manera de ganar ese dinero, o sea, ellos como que estaba de acuerdo que no recuerdo bien qué dijo, pero fue algo así. Bueno, porque genera más, él dijo, pero si es que esto no es una cuestión, os digo, justo Rafa Nadal, porque bueno, es público, está ahí, muchas gracias. No, gracias. Pongo el ejemplo de Rafa Nadal porque son públicas sus declaraciones. Él dijo, si esto no es una cuestión de que seamos hombres o mujeres, es una cuestión de cuánto generamos. Los hombres generamos más, es lógico que ganemos más. Cuando una mujer genere lo mismo o más que yo estaré encantado de que gane lo mismo o más que yo. ¿Eso qué os parece? El razonamiento, así. Alejandro, ¿eres Alejandro? A ver, a mí me parece correcto lo que... Vamos a escuchar a Alejandro. Me parece correcto lo que piensa Nadal, de que el salario de una persona debería ser en base a lo que genera, ya que una persona no puede ganar ni muy por encima de lo que genera, ni muy por debajo, y si, por ejemplo, en el... no me acuerdo qué deporte era, había una persona que era no especialmente buena, pero generaba mucho por la imagen. Creo que es en el fútbol femenino.
y entonces generaba mucho para marcas, por lo cual cobraba más de marcas que del propio fútbol. Y si mal no recuerdo, en el fútbol femenino y en el fútbol masculino, el porcentaje de cuánto cobran por lo que generan, menos obviando ligas como la Liga Árabe y todo lo que tiene que ver con los petrodólares, por estadística, cobran más las mujeres basado en lo que generan, no en, obviamente, en ningún número. Como las mujeres generan menos, cobran menos, obviamente, pero basado en si generara lo mismo, las mujeres cobrarían un poco más. Muy bien. Un aplauso. El deporte femenino genera menos ingresos a las televisiones que lo permiten, a las marcas que publicitan, ¿no? Que utilizan a deportistas para hacer publicidad y por lo tanto las mujeres, pues es lógico que cobren menos sin razón naval. ¿Vosotros creéis que eso es un análisis al que le falta? ¿Cómo le podríamos dar la vuelta a eso? ¿No os ocurre? ¿Qué preguntas se os ocurren a partir de ahí? ¿No creéis que ya está? Ay, Dios mío. Vamos a escuchar qué piensa José. A ver, yo lo que creo que deberían las federaciones y todo eso, pues, alcanzar la misma igualdad que tiene el deporte de los hombres con el deporte de las mujeres. Así se puede provocar el mismo dinero y el mismo ingreso que el de hombres que el de mujeres, al igual de todo. No, pero es que un aplauso para José. Una de las preguntas que hay que hacerse es ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el deporte femenino? Todo eso tiene que ver, y lo vamos a ver al final, porque quiero cerrar, la cuestión que quiero cerrar es seguramente más polémica, ¿no? De todo lo que vamos a ver. Pero yo quiero volver todo el rato, voy a volver al principio, y tiene que ver con el estereotipo, ¿no? Tiene que ver con la idea misma de lo que es deporte, ¿no? Que está asociado a características físicas y biológicas que son típicamente masculinas. Porque la mayoría de los deportes que admiramos, yo no sé si la profesora de educación física va a estar de acuerdo conmigo, pero la mayoría de los deportes que admiramos socialmente son deportes en los que se corre mucho, se tiene mucha fuerza, se es muy rápido y la hormona responsable de eso, fundamentalmente es la testosterona, que se pega más los varones que las mujeres. Así que en algunas cosas que yo he leído se pone en cuestión eso, es precisamente. ¿Qué es deporte o cuáles son los deportes que son más valorados socialmente y que son los que los hombres desempeñan? ¿No? Y a partir de ahí, y eso tiene que ver con la segunda cuestión. Y vamos a ver. La menor cobertura mediática. Se ve menos deporte femenino que menos deporte masculino. Y este siempre es un debate circular. ¿Se ve menos porque interesa menos? ¿O interesa menos porque se ve menos? ¿Qué creéis? Se ve menos porque la gente no lo demanda, interesa menos y por tanto se ve menos y claro, genera menos. Entonces las mujeres ganan menos. O si se viese más, y tiene que ver con lo que tú has dicho, José, con el apoyo, si se hiciese un esfuerzo mayor para, lo hemos hecho con el fútbol en España, ¿no? Lo hemos hecho. Se ve más, se expone más y de pronto interesa más. Y eso hace que las mujeres, ¿no?, que se dedican a eso puedan tener más oportunidades. ¿Qué pensáis de eso? ¿No se ve porque no interesa o termina no interesando porque no tienes dónde verlo y entonces se pierde, digamos? No, lo primero. ¿Tú qué crees? O quizás es porque nos ponen más deporte masculino. ¿Qué opináis? A ver, yo creo que es lo primero porque... lo primero. ¿Se ve menos porque interesa menos o interesa menos porque se ve menos? Se ve menos porque interesa menos. ¿Sí? Sí, porque toda la vida ha sido, vamos a decir en cierto sentido, siempre el fútbol masculino, y eso está mal porque siempre se debería igualitario. Pero ahora es algo nuevo, el fútbol femenino, que se ha integrado, bueno, no entre comillas, pero Sí. siempre se ha visto el fútbol masculino, tal, y hay más normalizado. Y cuando meten de repente el fútbol femenino es como que algo nuevo, no interesa tanto, y el fútbol masculino, todo el mundo, Messi, Cristiano. ¿Pero crees que está empezando a cambiar eso? ¿Tú crees que está empezando a cambiar? Y aquí... ¿Quién vio la final el año pasado? La final de Marruecos, ¿no? ¿Quién vio la final femenina de la selección española? Levanta la mano.
Bueno, ¿quién vio algo? Que no viste toda la final, lo vio después, los goles. ¿Quién se enteró de que la mujer se había ganado el mundial? Ah, yo sí me enteré. ¿Eso se hubiese pasado si los hombres hubiesen ganado el mundial? ¿La selección masculina? Pues yo Voy me a volver enteré. a los deberes del principio, ¿eh? ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlos? Porque es que ganaron el mundial. O sea, chicas, igual que habían ganado el mundial los chicos. Yo creo que A ver, chicos. de aquí a 50 años por lo mismo se normalizan los dos. Pero claro, no sé, es como más que todo porque las nuevas generaciones que van entrando, pues las antiguas se siguen viendo el masculino, las han criado las nuevas, así que viendo el masculino, pero ahora que se ha integrado con un nuevo, supongo que las nuevas generaciones verán la femenina, será más normalizado, supongo. Un momento para volver un momento a desigualdad salarial. No sé si estuvisteis el otro día con la charla de Elena. ¿Recordáis cuántos días trabajan las mujeres al año gratis? 47. Un aplauso para el público. Con lo cual en el deporte es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, bueno, claro, es que hay muchas mujeres, ya no solo eso, es que hay muchas mujeres que no se pueden dedicar profesionalmente porque no hay competiciones profesionales. O sea, la barrera es, por supuesto, ganan menos, bueno, todo lo que nos pero es los premios son menos, ¿no? O sea, las primas que se pagan por ganar competiciones o los premios que se pagan son menores si los gana una mujer respecto de los que cobran los hombres que ganan, pero es que además de todo eso hay un obstáculo de entrada, que es que es mucho más difícil para una mujer por la falta, ¿no?, de competiciones profesionales y por la falta de oportunidades profesionales dedicarse al deporte. Pero yo, luego lo vamos a volver a decir, no quiero que se nos escape que cuando hablamos de esto no es solo dedicarse al deporte siendo deportista, es también siendo presidenta de federación, como se decía antes, ¿no? Eso también es un trabajo y es un trabajo que las mujeres, ¿no?, o en el que las mujeres se encuentran, como hemos visto con los datos de antes, muchos obstáculos, solo el 3% de las federaciones españolas o solo 4 federaciones olímpicas internacionales. O sea, se puede vivir el deporte no solo siendo deportista, ¿no?, sino... Pero hay otro ejemplo, yo creo que eso sí que ha cambiado más, con las periodistas deportivas, ¿no? Hasta no hace tanto, y eso es un modo de dedicarse también al deporte, ¿no? O sea, voy a insistir en esa visión un poco más amplia. No solo la mujer que es deportista, sino el mundo del deporte y todo lo que ofrece el mundo del deporte, que es también ser periodista deportivo. Yo creo que eso ha cambiado un poco, ¿no?, lo del periodismo deportivo. Sí, ha cambiado. Yo, de hecho, soy periodista y cuando hice prácticas... Periodista deportivo. Luego me hice pasar, ¿vale? Ya me acosté periodista y me levanté facultad. Pero recuerdo haber empezado en radio y hacer deportes y, bueno, pues hace 25 años las periodistas que estábamos en deportes llevábamos cafés y cogíamos llamadas y los periodistas estaban dentro de la cabina, hablando y demás. Sí, bueno, luego dejé y pasé a otro horario, pero bueno, afortunadamente las cosas han mejorado y bueno, lo vemos que hay muchos periodistas, tanto en tele como en radio, como en prensa escrita. Hace poco tuvimos a una compañera de Marca, que estuvo aquí en la Escuela de Seguridad Digital. ¿Estuvisteis en la charla de... ¿Os gustó? Vale. ¿Qué mensaje sacasteis de esa charla? Voy a bajar. Sinceramente no me acuerdo realmente mucho. Vale, Julia, con el pelo rosita del Marca. Bueno, pero ¿os acordáis que ella vino a hablar? Ella estuvo cubriendo partidos pues, de aquellos años y habló un poco, porque es más o menos de mi edad, de los obstáculos que tuvo. Ella era de las pocas que estaban transmitiendo partidos en directo en una mesa, puesta así en una fila, que le llenan de discos y ella ahí. Yo lo que me acuerdo es que ella habló en general del deporte y del periodismo. ¿Me preguntaste de la femenina? Sí, le preguntamos si ella estaba de acuerdo en el tema sobre que las mujeres ganaban menos porque generaban menos. Bueno, es su opinión. Vale. Sí, sí. En el caso que hemos ocupado hoy, hemos hablado del ejemplo de Rafa, hemos hablado de los 47 días y bueno, pues en el periodismo sí que ha habido mucha lucha en ese aspecto. Te devuelvo mi enseguida, Carmen.
Ahora hay muchos más referentes y también podemos hablar después del tema de la vestimenta, porque tuvimos el 8 de marzo una compañera que trabaja en Eurosport también desde hace muchos años y nos estuvo dando su punto de vista, porque la lucha no es solamente de cara como periodista de cara al público, también a nivel de empresa. No las dejaban ir con pantalón corto a los eventos cuando retransmitían partidos y los compañeros sí podían ir con pantalón corto. Y eso les costó, pues, mucho más. La vestimenta era precisamente el tercer tema que os quería proponer, porque está directamente relacionado con lo que decíamos de los estereotipos en todos los sentidos. La foto es de un equipo de voliplaya, ¿no? ¿Qué veis ahí? Un equipo de mujeres. Ahí los pantalones son bastante largos. Después de que ellas consiguiesen que el pantalón reglamentariamente, porque esto, claro, lo que puede llevar un deportista o una deportista en la competición está reglamentado en una norma. ¿Cuánto tiene que medir? ¿Cuánto tiene el material? Por ejemplo, en natación. ¿De qué material puede ser el bañador o debe ser el bañador? Porque unos gramos de paso de menos pueden dar una ventaja que se considere injusta. ¿Cuánto tiene que medir la camiseta? La manga de la camiseta, ¿qué parche tiene que poner? Todo eso está en un reglamento, que es un reglamento de la federación, en cada federación. Y en muchos... cuando abordamos el tema de la vestimenta de las mujeres en el deporte, yo creo que hay como al menos dos perspectivas. Una es esta, ¿no? Una es porque las mujeres tienen que llevar ropa en la que se enseñe mucho más de lo que enseñan sus compañeros que practican el mismo deporte, el vóley en este caso, porque ellos pueden llevar un pantalón largo y suelto y una camiseta y ellos tienen que ir, bueno, pues, prácticamente en biquini, ¿no? ¿Eso qué os parece? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de eso? Venga, vamos un micro. Hacemos ronda de vestimenta deportiva. ¿Qué os parece? A mí me parece mal, pero creo que lo hacen para tener más visualización en el deporte, aunque me parezca mal la forma de tener visualización en el deporte de esa manera. Vale, un abrazo. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pero yo creo que alguien lo ha dicho antes, ¿no? Sí, yo en Estados Unidos. Claro, eso es lo que decía antes. Justamente es lo que decía antes Alejandro. Lo ven, pero no para ver, ¿no? El deporte. Es lo que he dicho antes de que en Estados Unidos muchas personas ven el voleibol femenino por algo que no es el espectáculo del deporte. ¿Qué es? ¿Por cómo van vestidas? ¿Quieres decir? Sí. Bueno, sí, es totalmente eso. Es lo que dice mi compañero. Pero estamos todos de acuerdo en que eso es un poco denigrante, ¿no? Todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que luego a uno le guste más una mujer vestida de un determinado modo, eso es normal. Que te hagan competir así obligatoriamente para que se vea el deporte es totalmente denigrante, ¿no? Sí. Pues contra ese es un modo de verlo, ¿no? Y tenéis el ejemplo de vóley playa, porque el ejemplo del vóley playa es un ejemplo, bueno, muy recurrido, porque hay que ser especialmente pequeña la ropa, o tenía que ser especialmente corta y pequeña la ropa de las mujeres. Y ojo, es que ellos se pagan, porque, claro, como es denigrante, se sentían denigrantes, ¿no? Porque todo esto lo saben ellas también. Ellas han luchado contra eso. Luego, quiero acabar con una cosa que tiene que ver con eso. Pero hay otra perspectiva de esto. ¿Qué pasa? Y a ver qué pensáis de eso. Os digo, como se compite en unos Juegos Olímpicos en cada disciplina, está reglamentado. Tiene que ser como tiene que ser y tiene que ser igual para todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que deben usar velo en público? ¿Deberían poder usar el velo en la federación? Velo. ¿Qué pasa con las mujeres que por razones religiosas, por ejemplo, deben y quieren, voy a añadir, y quieren llevar el velo? Deberían, porque esa ha sido otra lucha de algunas mujeres. Claro, pero vosotros estáis acostumbrados a ver las imágenes, pero desde luego cuando os hace, no sé, 10, 15 años, entonces compites. Carmen, me hace gracia porque por aquí algún compañero dice, si quieren, bueno, pero a veces queremos cosas y es que no se nos impide. No, pero yo lo aclaro porque no estoy hablando de casos en los que se obliga a las mujeres a usar el velo. Estoy hablando de casos en los que las mujeres quieren llevar el velo, viven en países donde el velo, porque estamos hablando de los Juegos Olímpicos, viven en países donde el velo se usa y ellas quieren usarlo,
Y sin embargo, la norma técnica, la que dice qué tienes que llevar el día que empiezas la carrera, ¿no? En ese momento, eso es para cabeza descubierta. Por ejemplo. ¿Eso qué os parece? Que es otro modo de hablar de vestimenta, ¿no? De ropas, deporte y mujeres. Me parece mal, ya que a no llevarlo. O sea, si la chica por razones religiosas quiere llevar el velo, lo tiene que llevar porque, o sea, lo debería llevar porque son razones religiosas. Ahora, hay deportes que va a ser imposible que lleven un velo. La lucha, sí. Te tiran de hacia abajo de la cabeza, te lo quitan y se te va a ver el pelo. Yo creo que es que ellas quieran hacerlo y que les permitan hacerlo desde la colegio. Muchas gracias. ¿Estáis de acuerdo con ello? Sí, sí. ¿O creéis que es más? Esto es un debate interesante. ¿O creéis que lo igualitario de verdad es que todas se quiten el velo? ¿Por qué creéis que llevar velo es discriminatorio? Por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que opinan algunas personas. Pero veis, de nuevo es discriminación contra la mujer, porque ese problema no lo tienen los musulmanes porque no tienen que llevarlo, ¿no? O sea, está relacionado con un obstáculo que afecta a las mujeres y no afecta a los hombres. Y yo creo... ¿Cuál es el nombre? Dos. Sí, tú vale. Entonces eso me habría olvidado que como dice Alejandro, la mujer lo tiene que querer llevar y más allá, no, como dice Alejandro, en algunos deportes, bueno, pues va a ser difícil, ¿no? Porque si el objetivo es, yo llevo velo porque no puedo mostrar el cabello en público delante de hombres que no son de mi familia, pues eso va a ser inevitable, ¿no? En algunos casos. Pero lo que me parece, es que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, me parece que durante mucho tiempo las federaciones han sido perezosas y se han agarrado lo fácil que es, no, todo el mundo igual, esto no es discriminatoria. Si estamos tratando a todo el mundo igual, nadie puede llevar la cabeza descubierta. Y sin embargo, eso se puede traducir en una discriminación cuando no para todo el mundo llevar la cabeza descubierta significa lo mismo. Y me parece que ese esfuerzo, ¿no? De acomodar razonablemente, ¿no? Que ese término no lo uso en lo de la idea del acomodo razonable, es una idea que sirve en muchos países para tratar de acomodar las expectativas, por ejemplo, de inmigrantes, con cosas como, yo, que no tiene que ver con mujer, yo soy musulmán, mi familia es musulmana, yo no puedo comer cerdo, pero en el menú del colegio me quedo comer el cerdo. Debemos quitar para esos niños el cerdo, o en las cárceles, o en sitios donde tú no puedes decir lo que se come, quiero decir, en los hospitales, ¿no? Esa idea de acomodo razonable o yo no puedo trabajar un sábado o no puedo trabajar un viernes por razones religiosas, podemos acomodar razonablemente eso, esa idea, ¿no? Quiero trasladar al deporte, la idea del acomodo razonable. Vamos a ver lo que razonablemente se puede hacer. Y yo creo que en eso se ha avanzado porque todos tenéis en la cabeza seguramente alguna competición deportiva, algunas de las mujeres que participaban iban con velo, ¿no? Y no pasaba nada. Pero eso ha sido el resultado de la lucha de algunas de esas mujeres porque se reconociese ese derecho, ¿no? Y eso es lo que quería explicar. Bueno, esto es otro tema, claro, que tiene que ver también con lo físico, por una parte, ¿no? Las mujeres se quedan embarazadas y durante el embarazo y seguramente en los primeros momentos, pues la competición y la alta competición es imposible, ¿no? ¿Y cómo se paga eso en términos deportivos? Mirad, ¿y qué hacemos para que las mujeres que son madres, que han sido madres recientemente, puedan volver a competir? ¿Cómo se lo ponemos fácil? Hay un trabajo físico que seguramente no van a tener que hacer ellas, pero puede haber apoyo por parte de las federaciones y por parte de los poderes públicos. Ellas mismas cuentan, eso es muy difícil después, ¿no? Por muchas razones. Yo un dato le paso el micrófono a Sandra, pongo ahí embarazo y maternidad. No hace tanto tiempo, en algunas competiciones deportivas en España, eran legales lo que se llaman, o sea, en el contrato, ¿no? En la relación del club con la deportista, lo que se llaman las cláusulas anti-embarazo. Te despido si te quedas embarazada. Que es una cosa es inconstitucional. O sea, nadie nos puede despedir por quedarnos embarazadas. Es ilegal preguntarnos en una entrevista de trabajo a las mujeres. En una entrevista de trabajo, ¿tienes pensado tener hijos? Y con un niño tan pequeño, ¿cómo te apañas? Es una cosa que se le pregunta. Sois muy jóvenes todavía y estáis muy lejos de eso. Pero es una cosa que se sigue preguntando a las mujeres y no a los hombres en las entrevistas de trabajo en 2024,
en España. Pero es que yo estoy hablando de un paso más todavía, porque creo que muchas de las violaciones de derechos humanos en el ámbito del deporte están, digamos, tapadas, no sé cómo decirlo, no salen a la luz, también con niños, ¿no? Luego veremos algunos otros ejemplos. Es que era legal despedir a una mujer, a una deportista, porque se quedaba embarazada, o sea, insisto. Otra cosa que pasa es que a las mujeres les cuesta denunciar, ¿no? En realidad cuesta denunciar las violaciones de derechos humanos. Luego veremos más ejemplos de esto. Cuesta denunciar lo que pasa en el ámbito del deporte. Luego vamos a tratar de analizar puntos y puntas por qué. Cuesta, porque es un mundo muy opaco y que se mira mucho hacia adentro y a los deportistas y a las deportistas les cuesta salir, ¿no? De ese ámbito que parece que están traicionando. Luego lo veremos algunas confianzas. Pero, bueno, ese es uno de los grandes retos, ¿no? La carrera deportiva es una carrera la carrera profesional como deportista es una carrera muy corta, ¿no? Porque, bueno, físicamente eso tiene, y eso coincide normalmente con los años en los que las mujeres quieren y pueden ser madres, ¿no? Fácilmente. Así que ahí hay otra batalla, que esto lo habéis planteado alguna vez, pues claro, Si lo vimos el otro día, Carmen, es que me has leído la mente. Más que con el deporte, ¿os acordáis que estuvimos con Elena de Adeco? ¿Os acordáis que comentamos precisamente esas entrevistas de trabajo en las que a las mujeres se les pregunta ¿tienes pensado tener hijos? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que también hablamos de que el momento de la brecha salarial más potente es a partir de los 30 y tantos, en términos generales, porque las mujeres quieren tener hijos? Entonces, o bien dejan de trabajar, o bien cobran menos porque reducen la jornada, un poco por conectarlo con lo que vimos el otro día, que al final todo está conectado. Sí. O sea, este ha sido eso, me has leído la mente y... Y decidme, ¿esto os lo habéis planteado o no? ¿Tenéis en la... No, claro, no tenéis en la cabeza ejemplos de... Claro, para los hombres eso no es lo mismo, ¿no? Pueden tener hijos y seguir con su vida profesional deportista, en este caso, bueno, hasta donde ellos decidan. Y lo que sí hablamos también, que hay avances, que también hay que comentarlos, ¿os acordáis que hablamos de la baja de paternidad, maternidad, que ahora ya ellos también pueden asumir esos cuidados y ayudar a la mujer? Pues nada, se van dando pasitos. Claro, en el deporte, si indagáis un poco en la biblioteca, tenemos muchos casos de deportistas profesionales que han sido padres mientras estaban en otra parte del mundo porque coincidía con una competición que ellos consideraban que no se podían perder, ¿no? Y había que elegir entre competir o estar el día o los días en los que van a competir. O sea que sigue siendo el deporte, yo creo, un poco especial en ese sentido. Y luego tenemos casos de violencia física y violencia sexual. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién? ¿Alguien que no haya hablado? ¿Quién lo ha dicho? No, te he visto. Sí, hombre. Bueno, no, ¿cómo te ves? ¿Quién es? ¿Es una gimnasta? Es una gimnasta estadounidense. ¿Alguien se acuerda del nombre? Simone Biles. ¿Y qué le pasó? ¿Te acuerdas de lo que pasó? Subes aquí, por favor, se va a quedar grabado. Mira, te voy a decir una cosa. Es que igual lo pides. Te voy a decir una cosa que no tiene que ver con lo de hoy. Muchas veces vas a tener que hablar en público en muchos sitios. Eso te lo vas a encontrar. Esto es un ensayo, aquí estamos entre amigos. Yo no voy a hacer nota porque esto... Entonces, es una oportunidad para practicar. El primer día, yo tenía 22 años, la primera vez que di una clase y me temblaban las piernas subiendo la clase de pelo. A subir la clase. Así que, en algún momento, de verdad que te lo vas a hacer. Levántate y ¿eh? Venga, bien. ¿Qué le pasó? Creo que su entrenador abusó de ella y lo ocultaron por unos años a sus piernas. Y luego, después de unos años, ella denunció y todo eso, pero no necesitaba la denuncia. Eso es. Ella denunció, ¿cómo te llamas? Ángela, muchas gracias. Ella no era el entrenador, era el médico del equipo. Y había abusado de ella y de otras niñas gimnastas de la selección estadounidense de fútbol durante años. Se habían producido abusos sexuales. Y ni ella ni sus compañeras que habían sido víctimas de abusos lo habían notado.
Esto, quiero decir, este es otro momento en el que voy a decir que esto también lo hacen los chicos, ¿eh? O sea, igual que son víctimas de ese estereotipo sexista de cómo vas a hacer natación sincronizada, son, por supuesto, víctimas de violencia física, verbal, sexual, en el ámbito del deporte, que también está muy oscurecida, ¿de acuerdo? O sea, que quiero decir que se sabe poco. Pasa durante años. ¿Cómo esto es posible, creéis? ¿Cómo creéis que es posible que un médico abuse durante años de varias gimnastas y eso, bueno, no se sepa? No se sepa porque ellos no lo cuentan y no se detecte. ¿Cómo es posible? Alejandro. Es por, sobre todo, me imagino que sería por miedo a lo que les puedan decir en algún momento, a lo mejor incluso llegar a echarlas del club o dejar de seleccionarlas para ir a competiciones internacionales. Y también recuerdo algo parecido que pasó, creo que era con el Rayo Vallecano femenino, que el presidente contrató un entrenador de fútbol que había tenido antecedentes, creo que era por violación, y el equipo femenino, si mal no recuerdo, creo que se negó a jugar con ese entrenador y al menos en partidos en los que yo he estado en el campo de Vallecas había quejas sobre eso. Un aplauso para esto ya, quiero decir, no digo que lo otro no sea preocupante, ¿no? Pero hay grados de violaciones de derechos fundamentales y este está en un grado, o sea, esto es un delito, ¿no? Para que no lo de la vestimenta. Claro, aquí Alejandro tiene razón, hay miedo a las represalias, hay miedo, son personas muy jóvenes, ¿no? Cuando esto les ocurre, hay miedo a las represalias, muchas no saben que son víctimas, ¿no? Eso es una cosa típica de los abusos. Por eso la responsabilidad no es de ellas, la responsabilidad es del entorno, sobre todo. Tiene que haber mecanismos de denuncia y tiene que haber confianza para la denuncia y una, no sé, lo que ha dicho Alejandro me parece a mí una norma básica, cómo se puede contratar, ¿no?, a personas que tienen antecedentes en ese mismo sentido. Eso me parece una regla básica que por lo demás ya deben haber adoptado la mayoría de las federaciones. Y yo creo que hay otra cosa que explica, además de, estamos hablando de personas muy jóvenes y por lo tanto muy vulnerables, que muchas veces son víctimas, que normalizan determinados tipos de abusos, es que además creo que en el deporte se produce, como en otros ámbitos, pero se produce en el deporte, hay una relación de confianza entre la persona y el entrenador, entre la persona y el médico, ¿no? Porque es alguien, bueno, que se supone que es tu mentor, que te está ayudando en ese entorno y sientes que lo estás traicionando. Y eso es muy duro para personas tan jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, esto, sin embargo, creo que se ha avanzado, yo creo que muy poco. Creo que sigue habiendo seguramente muchos casos en los que es necesario todavía, ¿no?, dar el paso hacia la denuncia y, por supuesto, la condena. Este señor sí fue condenado, ¿eh? Si buscáis por ahí el juicio, duró mucho tiempo y ocupó páginas de los periódicos durante tiempo. Sí, y qué importante es, llegado a este punto, que tomes contacto con lo necesario que es el empoderamiento femenino. Cuanto más conozco cómo poner límites, cuanto más conozco la red de apoyo que hay a mi alrededor, cuanto más conozco las herramientas que puedo utilizar en mi beneficio, más fácil es seguir como mujer en el centro y evitar situaciones en las que no voy a estar cómoda. Con lo cual es importantísimo aprender a poner límites desde el empoderamiento y con respeto siempre. Con lo cual en trabajo Falta un tipo de violencia también. ¿Cuál? La psicológica. La psicológica, es verdad. O sea, a mí me parece que la violencia psicológica es algo muy importante y algo que tener en cuenta en estos momentos, lo que es la salud mental, que abarca todo eso, ¿no? Abarca la física y la sexual. Sí, bueno, es a veces esa forma de, ¿no?, de entrenar, ¿no? Hoy con insultos y con... no solo en el deporte, sino abarca en todos los sentidos. La salud mental es algo muy importante que hay que hablar en este tiempo. Sí, tiene razón, así que muy bien por recordar. Cuando
veces, ¿no? Como entrenadores o entrenadoras, incluso, bueno, utilizaban técnicas de insulto, la humillación, ¿no? Delante del resto de compañeros, como un modo. Pero eso se sigue viendo a veces, ¿no? En los campos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Eso se ve más con niños, incluso sale de vez en cuando, ¿no? Casos de ese estilo. Bueno, y hay un caso que no podemos dejar de comentar, claro, que tiene que ver con esa idea de abuso en el ámbito sexual, que es el famoso beso. ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué pensáis? ¿Se acuerdan del beso? Sí. ¿Sí? Vale, ¿quién viene aquí y nos resume lo que pasó? Vamos a hacer un poco de teléfonos cansados. Esto que alguien me cuenta algo, luego yo lo escucho, se lo cuenta a otra persona, Bueno, os recuerdo que la charla la vais a poder ver en el canal de Argentina de Empleo de YouTube si en algún momento queréis reflexionar sobre este tema, ¿vale? A mí me parece mal, porque... No, cuéntanos qué pasó, sí. Bueno, que después de la entrega de premios, cuando las mujeres ganaron el mundial, el presidente se dio un beso con una jugadora, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y bueno, pues luego quedó entendido que luego ella misma publicó en sus redes sociales que fue como el beso de Iker Casillas cuando ganó el mundial con su mujer. Y ahí pasa que no había pasado nada y de repente dijo que ella no le dejó, que no quería y que fue abuso y todo eso que se dio. Y a mí me parece mal. Que ella, yo creo que ella se sintió personal porque todo el mundo decía, ay, pobrecita, y ella como que se sintió mal y siguió con eso. Pero si tú publicas que mira como el beso de Iker Casillas y la otra, pues estás de acuerdo y no ha importado, pero pasó eso. Y también me parece mal que eso haya opacado que ganaron un mundial, que es muy importante. Claro. Ganaron el mundial, ¿no? Ese mismo día. Un aplauso para... Pero bueno, se visibiliza cada vez más, yo creo, ¿no? Determinados comportamientos que tienen que ver con cómo se trata a las mujeres en el deporte, que no tiene que ver con cómo se trata a los hombres en el deporte. Esto lo voy a pasar rápidamente porque lo hemos dicho, lo hemos hablado ya, pero voy a insistir una vez más. No es solo las mujeres que son deportistas, no es una cosa. La idea es hablar de las mujeres en el deporte, ¿no? Y qué pueden aportar las mujeres al deporte, no solo como deportistas, sino también, por ejemplo, como presidentas de la federación o dirigiendo, ¿no? O siendo responsables de gestión de los organismos federativos. Chicos. Porque, bueno, las federaciones dirigen el deporte. Eso es así en España y es así en el mundo entero. La organización del deporte es una organización privada que está en manos de federaciones nacionales e internacionales. Así que la representación de las mujeres, donde se toman las decisiones y se adoptan las decisiones, es también una barrera. Y ahí tenéis algunos datos de, bueno, eso va creciendo, pero sobre todo en muchos deportes no lo suficientemente. ¿De acuerdo? Y he dejado para el final este tema, que yo sé que, bueno, está todo el mundo que hablar, no sé si a vosotros. ¿Quién sabe quién es? Con el nombre, ¿no? ¿Quién sabe quién es? ¿Alguien sabe quién es? Es una deportista, atleta sudafricana que se llama Caster Semenya. ¿Alguien lo pone ahí? Semenya, no lo sabe. ¿Alguien ha oído hablar de ella? ¿No? Caster Semenya, bueno, vamos a ver, me voy a encontrar un poco. El deporte está, yo creo que a partir de que los niños y las niñas, los niños alcanzan la pubertad, segregado por sexo biológico. Los hombres compiten contra los hombres y las mujeres compiten contra las mujeres. ¿Por qué? Porque, Venga. Yo soy periodista o profesor. ¿Por qué? A ver, porque biológicamente los hombres son más fuertes que las mujeres. Entonces, en un deporte de contacto, no se va a poner un hombre contra una mujer, porque obviamente va a ganar el hombre. Bueno, no sé qué la mujer no se O correr. O correr también. O darle la raqueta de tenis. Con fuerza y tal, entonces, no es lo mismo, biológicamente no es lo mismo. Sí.
que ahí, no sé, creo que ahí podemos estar la mayoría de acuerdo, ¿no? Y tiene que ver con la idea de deporte que os decía antes y con lo de la testosterona. Más rápidos, más fuertes, más resistentes, ¿no? Más resistencia. Entonces, si hay que correr, bueno, cuando se segrega por sexo biológico, las mujeres contra las mujeres, los hombres contra los hombres, en realidad se hace para proteger a las mujeres deportistas. Porque en la lógica de José sería injusto hacer competir a las mujeres contra los hombres. Perderían siempre. O muchas veces, o la mayoría de las veces, en una carrera, en un partido de tenis, en un partido de fútbol, en un combate de boxeo. En una cosa de gimnasia rítmica seguramente no, ¿no? Porque ahí es la elasticidad y eso es otra hormona diferente. Pero en todo lo que tenga que ver con el deporte, no sé, ciclismo, no sé, todo lo que el imaginario colectivo identifica como el deporte, eso es masculino, ¿no? Así que vamos a separar a las mujeres contra los hombres. Pero claro, la naturaleza, pues a veces es caprichosa. Y ¿cómo saber, o sea, cómo biológicamente uno es hombre o es mujer? El sexo del bebé se asigna al nacer, ¿no? El médico ve y lo que había dicho son los genitales externos. ¿O no? Pero hay otras cosas, ¿no? Los genitales externos, los genitales internos, los marcadores hormonales, todo eso define el sexo biológico. Y la mayoría de los individuos, pues están en un lado, ¿no? O están en otro, pero no es esto o lo otro, es un continuum, ¿no? Una línea continua. Y hay algunos individuos que pueden tener órganos sexuales externos femeninos, pero alguno interno masculino, ¿no? Esos son intersexuales, ¿no? Personas, en este caso deportistas intersexuales, ojo, ¿eh? Y el caso de Caster Semenya es una mujer sudafricana, bueno, se le identifica como el sexo se asigna en nacer, ella se asigna sexo mujer, y fijaos, la intersexualidad es un fenómeno que se da, no sé, no voy a inventar las cifras, porque como sabéis que me olvido siempre. Imaginaos que hay un 0,5%, me estoy inventando, ¿eh? En el deporte, por ejemplo, en el atletismo, eso se multiplica por mucho. Hay muchas más mujeres intersexuales o deportistas intersexuales en atletismo que lo que hay en la sociedad. ¿Por qué? Yo creo que es porque son niñas a las que se le da muy bien. Y se le da muy bien, en este caso en concreto, a Caster Semenya, porque ella segrega un nivel de testosterona que es muy superior al que segrega la mayoría de las mujeres. Sin llegar, porque está la respuesta fácil de pues, que compita con los hombres, sin llegar a la cantidad de testosterona que compiten, que segregan los varones, ¿no? Los que compiten contra los hombres. ¿Me estoy explicando? Así que tenemos una mujer que legalmente es una mujer, porque fue el sexo, es como ella ha crecido, ha sido educada, fue el sexo que se registró en el nacimiento en Sudáfrica, que se convierte en deportista profesional de la atleta y que, claro, gana muchas carreras, porque segrega más testosterona que el resto de sus competidoras femeninas. O sea, ¿me puedes definir la palabra intersexual? Sí, yo creo que intersexual es aquel individuo que comparte características biológicas del sexo femenino y el sexo masculino. Modo normal, ¿no? No solo hormonal, yo creo que ya hay veces que segregas testosterona porque tienes testículos, aunque no tengas pene. ¿Quieres decir? Sí. En el caso de Caster Semenya no lo sé porque los datos médicos son datos personales, pero bueno, solo tienes que teclear para enterarte de que eso está. Pero yo os quiero decir... ¿Cómo te...? No. Es natural, sí. Eso es importante en realidad, lo que dice José, porque ella segrega la testosterona naturalmente. Doparse está prohibido. Claro, si una mujer se inyecta testosterona para conseguir lo mismo que consigue ella naturalmente, entonces se está dopando. Y eso, si la pillan, pero normalmente la pillarán, porque hay controles todo el tiempo, la van a excluir de la competición y la van a sancionar. Pero ella segrega naturalmente, ¿vale? Y en un momento dado, la Federación Internacional de Atletismo dice, pues ella sí, esto es una ventaja injusta. Ella tiene una ventaja injusta sobre el resto de mujeres, gana siempre. Así que vamos a hacer un reglamento, una normativa federativa que diga, mira, esto no es algo de pronto, ¿qué dice la normativa? ¿Cuánto testosterona tiene que segregar una mujer para poder competir en las competiciones femeninas?
Si no me estoy explicando, lo repito porque ahora quiero haceros una pregunta. Así que tenemos a las mujeres deportistas, algunas de ellas como Caster Semenya, digamos, intersexuales, que se ven sometidas a un reglamento que dice que si segregan una cantidad X de testosterona ya no van a poder competir. Y Caster Semenya segrega más. Así que tiene dos alternativas, o no competir. ¿Eh? No, ella no puede competir con los hombres, porque no es un hombre legalmente, es una mujer, y además es injusto, porque segrega mucha menos testosterona que los hombres. O sea, que segregue más de las mujeres no quiere decir que llegue al nivel de más mujeres. Así que esta reglamentación que os cuento les da una alternativa que es rebajar químicamente, o sea, tomar pastillas para rebajar químicamente los niveles de testosterona y ponerse al nivel que dice la normativa. ¿Me estoy explicando? Vale. ¿Y qué os parece? Mal que la normativa. Mal que la normativa, la resolución, que tenga que medicarse. Me parece mal que se tengan que meter hormonas para bajar esos niveles de testosterona, porque ya si su cuerpo lo tiene naturalmente, no te tienes que meter más pastilla y tal, y eso es malo para el cuerpo al final porque estás como agotándote, pero para atrás, ¿sabes? En plan, en vez de que sea para mejor, es para que te baje. Y entonces, ¿qué pasa? Que como que las hormonas de tu cuerpo se vuelven un descontrol. Y no, tiene que ser normal, porque tu cuerpo normalmente es así. ¿Entonces la dejarías competir? ¿Cuál sería tu solución? Ponerla con otras personas que sean iguales a ella, ¿no? Con otros intersexuales. Que hayan, pues, en vez de mujeres, pues de intersexuales que tengan los mismos niveles de testosterona que otras mujeres. Como crear una categoría, no solo hombres, mujeres, sino también intersexuales. Y, porque no creo que sea su única en el mundo. Claro, habrá. Entonces, pues, que compitan en todas las que hay en el mundo. Muy bien. ¿Qué pensáis? Más opiniones. ¿Os parece una ventaja injusta la que tiene ella? No, porque está. Te voy a preguntar que no has hablado. De que está mal ver que es una desventaja, cosa que no lo es porque biológicamente estás teniendo una ventaja muy grande en comparación de las mujeres comunes. ¿Pero te parece bien que se mantenga esa ventaja o...? En verdad sí, me parece bien que se mantuviera la ventaja y como dice José, que se creara como un apartado para... porque no va a ser la única persona que tiene ese caso, entonces eso. Claro, pero fijaos que yo le cuento esto a mis estudiantes a veces cuando explico esto, ¿no? Y ellos me dicen, la mayoría está de acuerdo con nosotros, quiero que lo sepáis. Porque es natural, ella naturalmente es así, que pasa con el que es muy alto en baloncesto, ¿no? O, no sé si sabéis lo que es el síndrome de Marfan, que es también un síndrome, os quiero decir, una característica biológica, genética de los individuos, que afecta a los tejidos conectivos y la gente que lo tiene, digamos, tiene las manos más largas, los pies, también los dedos de los pies, los brazos. Entonces, claro, para determinados deportes, como por ejemplo balonmano, es estupendo. Y nadie se plantea nunca que eso sea una ventaja. De Michael Phelps, que no sé si sabéis quién es un nadador, si buscáis los pies de Michael Phelps, tiene una cosa que se dice de él, que tiene el síndrome de Marfan, y tiene una especie de membranas interdigitales en los dedos de los pies, que claro, para una piscina es cuando yo empecé a analizar el caso de Caster Semenya, que os voy a contar cómo terminó, bueno, cómo está, no ha terminado todavía, leí un artículo que es ¿por qué Caster Semenya es una tramposa y Michael Phelps es un papel? Si los dos tienen una característica biológica que les da una ventaja natural, que nadie se cuestiona, ¿no? A nadie le dice que se corten las membranas, y sin embargo a ella tenía dos posibilidades, que era no competir o tomarse las pastillas, en efecto. Decidió no competir, ya no fue a Tokio 2020, que luego fue 2021, ¿no? Por la pandemia, ya no fue a Tokio y llevó el caso, esto lo digo porque soy profesora de Derecho Internacional, a un tribunal que se llama el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ahí sí que digamos, ¿no? Hay una primera decisión, pero se ha recurrido, así que no hay decisión final. Todavía, ¿de acuerdo? Es un caso interesante. Y
Sí. Una pregunta, ¿y qué pasaría si fuera el caso contrario? ¿Cuál es el caso? Si un hombre quiere irse a la clasificación de mujer. Pero, que sea claro, a eso voy. La pregunta viene bien porque otra cosa que me gustaría que diferenciásemos es el caso de los deportistas intersexuales, ¿no? Que yo creo que quedado más o menos claro, el caso de Caster Semenya, de los deportistas transgénero. Y eso es una cosa que está ahora mismo casi todos los días en los medios de comunicación, porque tiene que ver con qué es, yo decía, los hombres compiten con los hombres, las mujeres con las mujeres. Pero qué es ser hombre y qué es ser mujer, eso depende solo de la biología, depende de la autoidentificación, y eso está generando en el mundo del deporte, digamos, algunas reflexiones, voy a decirlo así, que hay que abordar, ¿no? Porque si la mera autoidentificación como hombre o como mujer debe implicar, lo estoy poniendo en condicional, porque simplemente quiero dejar apuntado el debate, pero el hecho de que yo sea mujer significa que soy mujer porque me autoidentifico como mujer y eso significa que debo tener el derecho a competir con las mujeres, pues eso tiene, algunas cosas van a cambiar seguramente, ¿no? O algunas reflexiones hay que cambiar. Entonces, aquí hay un debate que no sé si estáis en eso o no, os interesa o no, pero que es un debate, ¿no? Que estamos teniendo en España, porque hubo una ley, ¿no? La famosa ley trans, que supongo que habréis oído hablar de ella, y hablaba de eso, precisamente, hablaba de la autoidentificación como un derecho, ¿no? De las personas trans. Lo que yo quiero decir es que en el mundo del deporte eso está viendo, ¿no? Bueno, porque es evidente que todo lo que decimos de la testosterona hace un momento, y es evidente que eso va a tener consecuencias. Pero quiero que diferenciéis, ¿no? Los deportistas trans y las deportistas trans de los deportistas intersexuales. Y os quería decir otra cosa. Bueno, se me ha olvidado, pero que venía al hilo de... bueno, claro, luego hay un debate muy duro que hay algunas personas que defienden que ser hombre, o sea, por poner todos los términos del debate, que ser hombre o ser mujer es biológico y que por lo tanto los hombres deben seguir compitiendo contra los hombres, a lo resuelven muy fácilmente negando, ¿no? Todo posible derecho de autoidentificación a las personas trans. Esos son los términos del debate. Y ya sé lo que quería decir. Lo que ha dicho José, ¿y tu nombre era? Lo que han dicho José y Nicole de una tercera categoría se propone, ¿eh? Esa es una propuesta para resolver esto de alguna manera que no perjudique, digamos, a ninguna. Que estas mujeres puedan seguir compitiendo como deportistas sin tener que doparse y que no se produzca ese supuesto. No es solo los derechos de las otras competidoras, ¿no? Dicen las federaciones que hacen esto, no hablan solo de los derechos de las otras participantes en la competición, que se supone que van a perder siempre porque tienen menos testosterona. Es también el propio interés de la competición. Dicen, ¿qué interés tiene ver una competición en la que tú sabes desde el principio, ¿no? Eso de la incertidumbre de los resultados, ¿no? Que le da interés a las competiciones deportivas, desaparece de alguna manera si hay una competidora como en este caso. Que, bueno, que parece que... En todo caso, ella, de nuevo, es otro ejemplo de lucha, porque decidió no competir y llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo, por mí, ¿no? Vamos... Sí, vamos a ver. Que es muy... O sea, yo simplemente digo eso y luego os escucho si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión final. Yo quería recordaros, porque esto ya lo he venido diciendo, que es un fenómeno global, ¿no? Que no es solo lo que pasa en España, es que pasa en todos los países del mundo y en algunos países del mundo es más grave que en otros, o pasa con mayor gravedad, esto de la discriminación de las mujeres y las niñas en el deporte, que es multicausal, ¿no? Que no hablamos, ya hemos visto que se traduce en diferentes ejemplos, pero las razones son muchas, ¿no? Hay razones sociales, razones políticas, razones económicas, o sea, no es un fenómeno fácil de abordar, pero necesitamos abordar medidas por eso precisamente en muchos aspectos. Y voy a volver a recordar lo de los deberes que decía antes en Roma. Yo creo que todos y todas, cada una puede hacer cosas mínimas, pequeñas, cuando tenga oportunidad para, por ejemplo, luchar contra los estereotipos, ¿no? Y ir normalizando determinadas cosas también en el ámbito del deporte. Y la última reflexión que tengo es esta, que está en la última parte de la diapositiva. Muchas de las mujeres que hemos nombrado, Caster Semenya, la que veis en la diapositiva, y otras que no hemos nombrado, pues hemos hablado de las luchas que enfrentan las mujeres, son doblemente campeonas, porque no solo ganan como ganan los hombres con todo a favor, ¿no? Digamos, ganan
en un mundo que está lleno de obstáculos sociales, económicos, políticos para ellas, que muchas veces deciden enfrentar, y eso tiene, ¿no?, a veces un coste social y un coste personal, así que por eso termino. No sé si tenéis alguna pregunta o reflexión. Bueno, les diría que un fuerte aplauso antes de hablar. Muchísimas gracias por esta masterclass. Bueno, sí, a modo de conclusión me gustaría a ver si algún topi y alguna compa podía decirnos qué ha sacado de esa charla. ¿Quién sabe más escribir? Venga, o si no le pedimos a las profes que saben el examen de la charla. Hacemos un sinónimo, ¿vale? Si las mujeres están empoderadas, las mujeres son deportistas, las mujeres deportistas están empoderadas. Vámonos más allá, ahí lo tenéis. Venga, ¿quién viene? Alejandro. ¿Quién viene? José. ¿Qué habéis conocido esta mañana de este contexto deportivo con clave femenino que no sabíais? Desde pasar por aquí. O bajo yo. Vale, aquí nosotros yo aprendemos cosas todos los días, ¿no? Y bueno, ¿qué habéis sacado de esta charla? Voy por aquí. Yo no sabía lo de la intersexualidad en los deportistas de atletismo. No, nunca me había salido en TikTok. Vale, por aquí, Nicole. Que nunca había visto la perspectiva de, por ejemplo, el contrato de las mujeres cuando juegan y tienen que firmar aceptando la condición de que no puedes salir embarazada sino... Tenían. Eso. Por eso sí se ha acabado. Sí. Porque nunca había visto esa perspectiva de eso. Vale, con lo cual has tomado contacto con que las cosas antes eran más complicadas, pero ahora sí. Bueno, antes las maestras, vino el 8 de marzo también una catedrática de Carlos III y nos dijo que había encontrado un contrato de maestra de los años 30, no podía salir de casa a partir de las 7 de la tarde. No podía salir de su casa. Estaba en el contrato. A partir de las 6 o 7 de la tarde todos los días. No, ahora salimos, ¿no? Ahora salimos cuando queremos y llegamos cuando nos da la gana. Bueno, estaba en el contrato. Yo no sé por qué, pero me imagino que yo debo ser decoroso que una mujer ande por la calle sola a partir de las 6 de la tarde en según qué mentalidades entre los años. ¿Entendéis? Bueno. Venga, una última conclusión por aquí. Ya más o menos ya me sabía todas esas cosas, pero como para tener más conciencia, más todo lo que hay que mejorar. Perfecto, pues un fuerte aplauso, nos quedamos con ese video. Muchas gracias, y a ver si veo alguno o alguna en un par de años, estamos ahí, en un par de años. Suerte en el bachillerato y en el BAU y todo eso. Recordamos que si queréis reflexionar sobre este tema del concepto, la charla se grabada y se va a lograr en el Club de la Mujer de Madrid. Muchas gracias y nos vemos en próximas oportunidades en la escuela. Un aplauso para mi compañero Miro, que ha estado aquí en la zona técnica también, por favor, por aplauso. Gracias, chicos.